Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Nuestro saludo cordial y afectuoso como siempre. Bienvenido a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Seguimos en esta semana hablando sobre un tema de interés: ministrar como Jesús. Un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento, Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Agradecemos como siempre la fina sintonía que hacen nuestros amigos en el plano internacional, en tierras extranjeras, en toda Norteamérica, Suramérica, en Europa y en aquellos puntos de la geografía mundial que están sintonizando nuestra emisora. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a compartir con ustedes: la actitud de Jesús hacia las personas. Un tema importantísimo. ¿Cuál era la actitud que Jesús mostraba ante las personas? ¿Cómo obraba? Y es importante en este momento que usted busque su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos estudiando la santa, bendita palabra de Dios. Quisiera saludar en esta hora también a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Alex Lizardo. Muchísimas gracias, Pastor. De igual forma, que Dios pueda bendecirle grandemente. Aquí estamos, Pastor, ya preparado para el estudio de hoy. Invito a los amigos oyentes para que en actitud de reverencia hablemos con Dios en esta parte introductoria. Dios y Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te agradecemos grandemente por las tantas cosas que haces a favor nuestro. Gracias por tu cuidado, por tu protección y por dirigir nuestras vidas. Vamos a estudiar tu palabra, oh Señor. Aclara nuestras mentes, dirígenos con tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día: la actitud de Jesús hacia las personas. El Señor Jesús siempre buscaba lo bueno en los demás. Muy contrario a veces a lo que sucede con nosotros, los seres humanos. Cuando interaccionamos con alguien, nos damos cuenta de que siempre estamos buscando las cosas negativas que tienen los otros. Y muy al contrario, Jesús no se detenía en ver esas cosas, más bien buscaba el lado positivo a las personas con las cuales se codeaba. Sacaba lo mejor de ellos. Y qué buena lección para nosotros. En la medida en que interactuamos con los demás, debemos sacar lo mejor que tienen los demás. Una de las críticas que los dirigentes religiosos en esa época tenían con Jesús era que Él recibía a las personas que eran consideradas pecadoras y con ellos comía. Evangelio de Lucas. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Nosotros siempre que tenemos que hablar de los fariseos hay que hacer el fuerte énfasis que esas personas eran consideradas muy religiosas. Eran llamados los apartados porque no querían tener ningún tipo de interacción con las personas que ellos consideraban de baja reputación y que no obedecían las leyes. Esto lo enseña claramente la palabra de Dios. Los escribas, los fariseos siempre vivían rechazando a las clases de personas que ellos consideraban inferiores. Estaban muy preocupados porque él comulgaba con los impíos. Su visión de la religión era de ostracismo. Hablar de ostracismo
era referirse a una religión que forzaba la vida pública de aquellas personas, generalmente por motivos, por cuestiones políticas, y esa era la visión que tenían los escribas y los fariseos. Más que el bien común, tendían a separar a las personas de las sociedades porque las condenaban. Se sorprendieron justo cuando Jesús dijo de sí mismo: porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 13. Seguía normalmente con cualquier tipo de ciudadano, especialmente aquellas personas que eran rechazadas por la sociedad. Es lo que Jesús hacía con esas personas, se codeaba con ellos y le daba esperanza. A la verdad, Pastor Scrogins, que la religión de los escribas y de los fariseos y saduceos era muy evasiva. Ellos pensaban: hay que hacer todo lo posible para evitar contaminarse con el pecado, y como la gente que no conoce de Dios es pecaminosa, tenemos que estar lo más lejos posible de esas personas. Mire la religión que ellos practicaban. Y este concepto errado de los saduceos y fariseos se extendió por mucho tiempo. En la Edad Media, el movimiento monástico consideraba que el mundo era malo. Por eso los monjes creían que el camino a la santidad era abandonar las cosas de este mundo, y algunos de ellos fueron a grandes extremos para evitar el contacto con el mundo. Prepararon monasterios, se fueron aislados como ermitaño, distante de la gente, para no contaminarse con el pecado ni con la gente pecadora. Ellos creían que la unidad con Dios se alcanzaba cuando se separaban del mundo, cuando se alejaban de las personas, cuando se iban lejos a consagrarse ellos solos. Y es bien cierto, Pastor Scrogins y amigos, que las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios nos llaman a cada uno de nosotros a la oración, a la meditación de la palabra, a la separación del mal, pero el propósito de pasar tiempo con Cristo es que podamos ser testigos de Él con los demás. Y ahí tuvieron problemas los fariseos y más tarde en la Edad Media los monjes, porque perdieron de vista este aspecto vital de la vida cristiana. Dejaban de comprender que el poder de un testimonio cristiano es más potente cuando los creyentes están conectados con su comunidad. Y es probable, Pastor Scrogins y amigos oyentes, que todavía el día de hoy existan personas que piensen de manera errada como pensaban los monjes, como pensaban los fariseos y los saduceos. Prefieren estar distante de la gente, lejos, muy lejos. Mientras más difícil sea el camino para llegar, mucho mejor, para así tratar de no contaminarse con el pecado de las personas. Este es un concepto totalmente errado y discrepa totalmente de la enseñanza de Jesús. Cuando analizamos la vida de Cristo, vemos a un Cristo que se sumerge en este mundo, se relaciona con los pecadores y no con cualquier pecador, con los pecadores que estaban marginados, con los pecadores que nadie quería saber de ellos, por ejemplo con Zaqueo, con María Magdalena, con la mujer samaritana. Jesús nunca estuvo distante en su ministerio del pecador, al contrario, no tenía miedo de relacionarse con ellos porque su intención no era evitarlos, más bien redimirlos, porque Él es la luz del mundo. Y qué triste es pensar que personas religiosas, como es el caso de los escribas y los fariseos, estén tomando como pauta eso, de evitar a la gente para no contaminarse. Lo cierto es que cuando Cristo vino a esta tierra, estableció principios bastante claros, definidos en lo que tiene que ver con la contaminación de la gente. Siendo usted un religioso, usted no puede determinar si una persona le va a contaminar o no. Eso significa vivir una religión de apariencia, una religión exterior, porque solamente lo que hay en el interior del ser humano es lo que tiene mucho valor delante de Dios. Las cosas exteriores pasan, pero el interior es lo que nosotros entendemos que es de gran importancia. Vamos a ver algunas citas bíblicas que encontramos
en esta lección para este día. Así es que vamos a consultar la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa era la forma de pensar de Cristo acerca de sus seguidores. Aquí, estos dos pasajes de la Biblia que han sido consultados en las Sagradas Escrituras establecen el propósito de Dios para con sus seguidores y que tenían ellos que convertirse como un instrumento de bendición para las personas con las cuales se codeaban. Pastor Lizardo, tenemos otra cita ahí que nos gustaría que usted pueda compartir con nosotros. Muy bien, pastor, voy a leer San Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el capítulo 12, verso 46 dice: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otra importante cita la encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy afines son los pasajes de la Biblia que acabamos de compartir con ustedes, y de repente surgen dos interesantes preguntas que quisiéramos abordar en el día de hoy. ¿Cuáles son las dos ilustraciones que usó Jesús para describir a sus seguidores? ¿Y por qué creemos nosotros que Jesús usó esas ilustraciones específicas? Vamos a los comentarios, pastor, a estas dos preguntas. Bueno, pastor, la sal era uno de los recursos más importantes del mundo antiguo. La sal era extremadamente valiosa y en ocasiones las legiones romanas utilizaban la sal como moneda. La sal llegó a usarse como trueque. Tú me vendes frutas, yo te pago con sal. Tú me vendes una casa, yo te pago con sal. Cuando alguien tenía mucha sal, tenía mucho dinero, pastor Scroggins, porque la sal era un símbolo de gran riqueza. También la sal era muy utilizada porque se usaba para preservar y dar sabor a los alimentos, y todavía hoy hacemos uso de eso. Cuando Jesús usó la ilustración de la sal para simbolizar a sus seguidores, realmente lo que estaba diciendo era que la verdadera riqueza del mundo no son las personas más ricas y poderosas del mundo. La verdadera riqueza del mundo son aquellos cristianos que comparten la fe y se preocupan por las demás personas y que están comprometidos con el reino de Dios. Los actos amorosos de servicio desinteresado que ellos realizan preservan la bondad del mundo y dan sabor a su atmósfera. Por eso, Pastor Scroggins y amigos oyentes, Jesús compara a los cristianos como la sal de la tierra. Y para la sal poder dar sabor a los alimentos, necesita estar ligada con los alimentos. Para un cristiano poder darle sabor a las personas que lo rodean, necesita estar cerca de las personas como lo hacía Jesús, no distante. Muy valiosos esos apuntes. Ciertamente, pensar en la sal, aunque modernamente se ha hablado acerca de los prejuicios o lo dañino que puede ser el uso excesivo de la sal, provocar varias enfermedades en el cuerpo, pero fuera de esto hay que pensar en esos alimentos que son preparados sin nada de sal. De ahí la ilustración que usted está comentando en el día de hoy de la importancia de la sal, simbolizando a los agentes que siguen a nuestro Señor Jesucristo y que deben necesariamente presentar esas verdades a un mundo que perece en el pecado. La segunda ilustración que usó Jesús ahí en Mateo 5:14 fue la luz del mundo.
Hay que prestarle mucha atención a esto. El mismo Señor Jesucristo es la luz que vino a este mundo que estaba en oscuridad, y debemos sentirnos nosotros altamente privilegiados de que esa luz de Dios pasa a los seres humanos. El Señor pasa su luz a sus seguidores para que se conviertan en la luz del mundo, en este mundo que está en oscuridad. La luz no evita la oscuridad, brilla en medio de la oscuridad. No se separa de la oscuridad, penetra en la oscuridad haciendo que la oscuridad sea iluminada. Los seguidores de Jesús deben penetrar en la oscuridad de este mundo, en sus vecindarios, en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades, para iluminarlos con la gloria de Dios. Siempre ha existido muchas personas que se quieren convertir en ermitaños, a veces pensando que codearse con el mundo se van a contaminar, y entonces evitan por todos los medios posibles mantener contacto con los agentes de este mundo. No es el propósito de Dios de que nos aislemos de las cosas de este mundo. En el mundo estamos, pero somos el medio por el cual Dios ha llamado a sus seguidores para que este mundo reciba la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo, apreciado amigo y hermano, debemos convertirnos en esa luz que ilumina los senderos oscuros que muchas personas están transitando en este mundo. Y en esa misma dirección, el Señor Jesucristo habló sobre esta cuestión, estas interrogantes que nos agobian a nosotros y que en muchas oportunidades nos hacemos. Surgen también algunas preguntas en torno a esto. ¿Cómo debemos entender la idea de separación del mundo y evitar el mundo? ¿Son la misma cosa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró para que sus seguidores estuvieran en el mundo, pero no fueran del mundo? ¿Cómo logramos esto? Bueno, pastor, permítame leer estos textos para poder responder de manera puntual esas preguntas que usted acaba de hacer, que son de suma importancia para nosotros. San Juan capítulo 17, los versos 15 al 18, mire lo que Jesús dice mientras ora al Padre: no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pastor Scrogins y amigos oyentes, aquí vemos de una manera clara en esta oración intercesora que Jesús en ningún momento le está pidiendo al Padre que aleje a los discípulos del mundo. No, en ningún momento está diciendo esto. La oración lo que está diciendo: no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Es decir, Jesús sabe bien que sus hijos, para poder desarrollar la misión de la predicación del Evangelio, necesitan estar mezclados con el mundo, necesitan estar en el mundo. Ahora bien, ¿cómo puedo yo estar en el mundo y no contaminarme con el mundo? Que esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Alguien dijo que los cristianos somos como un bote en el agua. Y alguien podría decir: Pastor Scrogins, ¿cómo así? Bueno, está bien que el bote esté en el agua si no hay agua dentro del bote. Así debemos ser nosotros, pastor. Estamos en el mundo, pero no tenemos por qué tener al mundo dentro de nosotros. Pastor, en ese sentido cobra mucha fuerza lo que hemos venido estudiando acerca de que nosotros somos la luz del mundo. No podemos ser aceptos ni honrados por Dios prestando el mismo servicio o haciendo las mismas obras que nosotros hacíamos mientras estábamos en el mundo. Para ser aceptos y bendecidos por Dios, como fueron nuestros antepasados, debemos imitar la fidelidad y el celo de ellos, mejorar la luz que hemos recibido de parte de Dios y obrar como Dios desea que nosotros obremos de acuerdo a los principios divinos. Debemos andar en la luz que resplandece sobre nosotros. De otra manera, esa luz se trocará en tinieblas.
Eso es una evidencia. Estamos en esta tierra, no podemos servir a dos señores. O amamos a Dios o amamos al otro. En este mundo definitivamente hay dos reinos, el reino de Cristo y el reino de Satanás. Cada uno de nosotros pertenece a uno de ellos. Y no es la voluntad de Dios, apreciados hermanos, queridos amigos, que nos aislemos del mundo. Pero mientras estemos en el mundo, como usted bien estaba señalando, Pastor Lizardo, debemos santificarnos y dedicarnos completamente a Dios. No debemos copiar al mundo. Debemos vivir en el mundo como una influencia correctora, como la sal que retiene su sabor entre una generación impía, impura, una generación idólatra. Debemos ser puros y santos y demostrar que la gracia de Cristo tiene poder para restaurar al ser humano a la semejanza divina. Debemos ejercer una influencia salvadora para el mundo. Me gustó mucho la ilustración que estaba haciendo acerca del bote. Esas ideas son extraordinarias, excelentes, y efectivamente, Pastor Lizardo, pienso que esa es una buena ilustración de cómo nosotros podemos mantenernos en este mundo sin ser parte del mismo. Simplemente estamos en el mundo para bendecir y para beneficiar a otros en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pastor, estamos nadando cada día contra las corrientes del mundo. Es inevitable no relacionarnos con el mundo, pero el mundo no debe estar en nuestros corazones. Ahí sí hay problemas. Y debemos considerar que nosotros como cristianos estamos en el mundo, pero para influenciar el mundo para Cristo. Ese es el propósito. El peligro está, Pastor Scrogins, cuando el mundo está en los cristianos absorbiéndole tiempo, atención y energía. Cuando Jesús vino al mundo, se sumergió en este mundo pecaminoso y rebelde y lo hizo para revelar el amor de Dios y redimir a toda la humanidad. Bien, estamos llegando a la parte final de Radio Amanecer en Estudio. Sin embargo, nos gustaría recordar una vez más la forma en que Cristo actuaba a favor de la gente. En Cristo Jesús desaparecieron las peculiaridades que separaban a los judíos y de las otras nacionalidades. Él mismo se colocó en un lugar de donde pudiera impartir instrucción a toda clase de personas. A menudo les dijo que estaba relacionado con toda la familia humana, judíos y gentiles, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, como dice Mateo capítulo 9, verso 13. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para esto dejó las 99, para esto se despojó de sus ropas reales y veló su divinidad con la humanidad. El mundo entero es el campo de trabajo de Cristo. En sus pensamientos no entra una esfera menor. Así es que, amigos, pensamos que en esta ocasión, cuando nos ha tocado estudiar la actitud de Jesús hacia las personas, es un ejemplo digno de emular, de imitar. Por eso siempre se habla de Jesucristo como el modelo divino, la meta a seguir. Jesús no hizo excepción de personas, y nosotros, con estos argumentos que hemos presentado en la palabra de Dios acerca del trato que debemos tener con los demás, es una gran bendición. Así estamos llegando a la entrega final de Radio Amanecer en Estudio, la actitud de Jesús hacia las personas, recordando que durante toda esta semana estamos estudiando ministrar como Jesús, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Mateo 9:36. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, reconocemos que en este mundo nos ha dejado como la sal de la tierra. Ayúdanos a darle sabor con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a tantas personas y familias que están necesitadas de orientación en términos espiritual. También reconocemos el ejemplo, el modelo de Jesús, cómo obraba entre toda clase social.
No le importaban si era rico o pobre, no importaba de qué lugar era su procedencia, siempre tenía palabras de orientación. Por eso, al mezclarnos con las personas de este mundo, ayúdanos a beneficiarlas con este evangelio que nos ha orientado, con este evangelio que nos ha encaminado por el camino correcto, que podamos ser también dignos representantes de Jesús en esta tierra. Favores que pedimos en su nombre, en él agradecemos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.